Bueno, amigos, esta mañana nuestro invitado es el ingeniero José Ramón Icaza. Él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están todos? Y buenos días a todos los radioescuchas y los que nos sintonizan en las distintas plataformas. Creo que tienen un abanico de opciones, Doñito. Un abanico muy Muy grande, es bien. industrial, de esos abanicos grandotes. Ese es el abanico nuestro. Oiga, presidente de la Cámara de Comercio, recientemente se celebró la tercera Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio y llamó mucho la atención, por lo menos a mí en particular, algunas expresiones vertidas por usted que me parecieron oportunas en este particular momento. Usted dijo lo siguiente, dice, nos preocupa el rumbo que lleva el país. Eso no se puede quedar ahí. Yo quisiera solicitar que nos amplíe la parte conceptual de ese mensaje que envió usted a la nación a través de diferentes medios. Mira, sin lugar a duda, Ñito, nosotros como Cámara de Comercio vemos con preocupación lo que ha sido, digamos, los últimos más de 10 años, el rumbo que ha tenido el país en el debilitamiento de las distintas instituciones, en el cuestionamiento tanto de gobernantes como algunos empresarios en casos de corrupción, la falta de rendición de cuenta, lo que es la certeza del castigo, el adesentamiento de nuestro sistema de justicia, la situación que se viene dando en la Asamblea, no solamente en este momento con la discusión de las reformas del Código Electoral, sino también proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea en este momento que se debate, en la cual se cuestiona algunos principios básicos de nuestro modelo económico mediante leyes que buscan la intervención del Estado en los mercados. En fin, hay una serie de situaciones que se vienen dando en el país y no de este gobierno. Quiero ser muy enfático con eso. Esto viene desde antes, en la cual se han dado situaciones y nosotros como panameños, porque esto nos involucra a todos, esto no es de gobernantes, esto no es de empresarios, esto es todos los panameños, tenemos que hacer un análisis introspectivo de nuestros valores, del respeto, de la resiliencia y de lo que estamos nosotros transmitiendo en nuestros hogares, en nuestras oficinas, con nuestros pares, para poder juntos ir corrigiendo el rumbo, porque esto al ritmo que vamos no va a poder garantizar un crecimiento económico sostenible, con progreso y equidad para todos. A ver, usted dio en su discurso, y también lo subrayé, algo así como tenemos que despertar. Eso es un llamado a la conciencia, entiendo yo, ¿no? Amplíeme también eso, ingeniero Icaza, por favor. Por supuesto, mira, yo siento, y la Cámara de Comercio así también lo ha manifestado en las últimas reuniones que hemos tenido a lo interno, pero también en las distintas intervenciones que hemos hecho en medio, de que nosotros no podemos dejar lo que es la política de Estado en manos únicamente de los gobernantes y de los políticos. Todos tenemos que involucrarnos y es por eso que todos tenemos que despertar y activarnos, participar en los distintos debates que se realizan en los distintos foros y no pretender de que los políticos de turno van a tomar las mejores decisiones para el bien común, para todo el país. Muchas veces es claro, es evidente que las decisiones se toman bajo intereses particulares y eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que realmente despertar, tenemos que participar, hay múltiples maneras de participar, los gremios es una manera, los partidos políticos, ¿por qué no es otra? La sociedad civil organizada también lo es. En fin, tenemos que nosotros, digamos, tomar control de las decisiones que estamos tomando como panameños y no solamente dejársela a los políticos de turno. Y ese es el llamado, es realmente esa participación ciudadana cívica en el porvenir de nuestro país. Ingeniero Icaza, la educación es fundamental. Panamá ocupa el ominoso liderazgo en cuanto a la mayor cantidad de días sin dar clases en el país. Hay una información de una encuesta que dice que la escasez de mano de obra calificada en Panamá aumenta en los últimos 15 años, por una parte. Y por la otra, lo que es también para mi juicio importante es que dice que eso se debe principalmente a la falta de habilidades blandas y duras, siendo los jóvenes los más afectados y que la pandemia cambió la relación laboral
y que ya es hora de mirar más hacia la peor escasez de mano de obra calificada en los últimos 15 años. ¿Qué le parece a usted como líder de la parte empresarial este descubrimiento? Mira, quiero empezar comentando que nosotros en nuestro documento Agenda País 2019-2024 colocamos a la educación como uno de los principales pilares a largo plazo de nuestro país. Y producto de la pandemia y por la situación que tú comentas, realmente es preocupante, es alarmante de que todavía nosotros, ya con unos niveles de contagio muy bajos, con unos niveles de vacunación de los más altos, no solamente de América Latina, sino del mundo, estemos debatiendo si regresamos o no a las aulas de manera presencial en el sistema educativo público, incluso en algunos sistemas educativos privados. Todavía se habla que para el año 2022 podemos estar en una semipresencialidad en las aulas de clase. Eso realmente debe llamarle la atención a todos los panameños. Nosotros, como Cámara de Comercio, estamos gestionando a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, una reunión con la ministra de Educación para que nos explique los motivos por el cual no están considerando ya la presencialidad total en las aulas de clases. Eso es importante que todos los panameños nos manifestemos al respecto. Por otro lado, como bien lo indicas, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es precisamente la calidad de la educación en nuestro sistema educativo público y en algunos privados. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando nosotros hacemos las giras comerciales y las misiones comerciales a otros países, pero también cuando analizamos la data de las distintas encuestas que se realizan a empresas locales e internacionales que operan en nuestro país, uno de los principales problemas que se identifica es la falta de mano de obra calificada, donde hay ofertas de trabajo que no logran llenarse las plazas por falta de esa mano de obra calificada. Nosotros tenemos que hacer un análisis a profundidad del pensum académico de las escuelas, tanto a nivel básico como a nivel intermedio o media y superior, pero también importante fortalecer lo que es la educación técnica. Y muchas veces damos por sentado lo que también comentabas, las habilidades blandas. Entendamos que sobre las habilidades blandas es que uno puede construir ese conocimiento y ese desarrollo de competencias en la población estudiantil. Y cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando de esa capacidad del joven, por ejemplo, de liderar, esa capacidad del joven de tener esa confianza en sí mismo, esa voluntad de poder y sentirse que puede lograr, digamos, cosas. Porque cuando uno trata de construir sin tener una base sólida, habilidades blandas, definitivamente que resulta muy difícil. Yo lo he visto, por ejemplo, en mi giro ordinario de negocio, que está mayormente relacionado al servicio, que cuando las personas no tienen una sólida base en habilidades blandas, resulta muy difícil la transferencia de conocimiento porque siente que no lo puede hacer. Ahora, Mira, asimismo, hay jóvenes que sí están preparados, que sí están estudiados, y cuando tratan de ingresar al mercado laboral, aparte de las trabas que encuentran por la falta de espacios, en algunos casos, donde sí los hay, los únicos salarios a los que tienen acceso son a veces salario mínimo o un ingeniero le están ofreciendo $600. O sea, por qué se da esa situación? ¿Y puede eso llevar a una fuga de cerebros o algo así de Panamá? Mira, muy buena la pregunta, Camila. Hay que entender que ante la situación que estamos viviendo en este momento y ante un mercado laboral donde hay poca oferta digamos, de trabajo, sin embargo, hay una mano de obra desempleada que está buscando trabajo, es normal por curvas de oferta y demanda laboral de que los salarios de entrada sean bajos. Yo te pongo, por ejemplo, mi caso personal. Yo tuve que hacer la inserción laboral saliendo del año 99-2000, donde estábamos en una crisis económica muy marcada en Panamá. Eso fue el inicio del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y la entrada al mercado fue bajo un mercado a la baja con un nivel de desempleo y los salarios eran muy bajos.
Entonces son ciclos económicos en la cual en este momento, con un ciclo económico, digamos, saliendo de una crisis socioeconómica y un nivel de desempleo alto, es Pero lógico, esto es se ve desde normal antes de, de pandemia. Esto se ve desde antes bueno, de pandemia. porque veníamos a una baja. Si recuerdas, por ejemplo, te pongo el caso en el año 2014, entre el 2012 y 2015, que había unos niveles de desempleo relativamente bajos, de 4.1, 4.3%. Los niveles de ingreso de salario eran bastante altos al punto que dejamos de ser incluso hasta un poco competitivos frente a otros mercados y los costos se nos elevaron bastante. Nuevamente, eso tiene que ver con el tema de la oferta y demanda del mercado laboral. Sí, nosotros como país tenemos que apuntar a lo que es la generación y obsesionarnos con la generación de empleo, precisamente para poder bajar ese nivel de desempleo a lo que eran los niveles de prepandemia, 7%. Y para ello nosotros necesitamos un crecimiento económico sostenible por encima del potencial de crecimiento de Panamá, que según lo ha indicado Indesa debe estar arriba del 5.5%. Entonces, hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar, en obsesionarnos en la creación de empleos para poder reducir ese nivel de desempleo y la curva de oferta y demanda del mercado laboral se corrijan y entonces tener unos salarios de entrada, como bien indicas, por encima de lo que está en este momento. Esta encuesta, nada más para poner puntualmente los hechos, fue realizada por Manpower entre empresarios y se está hablando de que la falta de talento llega al 74% y que va a ser, fue efectuada en el cuarto trimestre y muchos ejecutivos están viendo con muchas reservas el panorama laboral de este trimestre que está en inicio, porque ahora que vienen las fiestas, tanto las patrias como las navideñas, es cuando más movimiento comercial debe haber. Así que no es una encuesta cualquiera, es de Manpower. Vamos al corte comercial. Estamos platicando con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el ingeniero José Ramón Icaza. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, continuamos aquí charlando con nuestro invitado, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el ingeniero José Ramón Icaza. Camila. Siguiendo un poco la línea de lo que conversábamos antes del cambio, porque veo a muchas personas hablar de que hay que generar empleo, hay que generar empleo. ¿Qué se necesita para una explosión de generación de empleo? O sea, ¿cuáles son las medidas que considera usted se debe tomar, tanto a nivel público como privado, para fomentar la creación de ese empleo? Sí, Y mira, con mucho gusto. empleos dignos, aprovecho para decir. Por supuesto, y con mucho gusto, Camila. Mira, antes nada más quería también reaccionar un poco sobre la encuesta que hacía referencia Doñito Adames, y es que, en efecto, la perspectiva de crecimiento del empleo para el cuarto trimestre está en rango negativo del menos 2%, según la encuesta de Manpower, y según las encuestas que nosotros hemos hecho a lo interno de la Cámara de Comercio con nuestros miembros, también se mantiene bastante neutral con una leve tendencia negativa. Nosotros que hemos indicado para que se genere obviamente la cantidad de empleos que se deben estar generando en este momento. Vamos a empezar por el lado privado. Lo que tiene un poco limitado lo que es la reactivación de las empresas del sector interno de la economía, entiéndase comercio, construcción, restaurantes, bares, centros de entretenimiento, entre otros servicios profesionales, es precisamente la situación financiera de las empresas en la cual gran parte del capital de trabajo de las mismas se refiere obviamente a la capacidad. Capital de trabajo se refiere a la capacidad de la empresa de poder mantener unas operaciones y el gasto operativo de manera saludable. Se encuentra muy afectado producto obviamente de la crisis socioeconómica y los cierres que se dieron. Y para poder aumentar ese capital de trabajo se requiere una inyección fuerte de liquidez en las empresas. ¿Cómo logramos eso? Definitivamente que la plaza bancaria tiene suficiente liquidez para hacerla, sin embargo no encuentra demanda calificada. No encuentra demanda calificada por lo que bien acabo de comentar. La situación de las empresas financieras no son las mismas prepandemia. Entonces se requiere de que se revisen las condiciones bancarias por la cual se crearon estos fondos de apoyos a las pymes que en total suman, por un lado, 300 millones con el BID y por otro lado, 500 millones con el Fondo Monetario Internacional, que son fondos que que el Estado tiene en este momento depositado en el Banco Nacional
y que de esos fondos solamente se ha desembolsado aproximadamente 100 millones de dólares de 800. Y por otro lado, también lo que hay que hacer es instalar y ejecutar de manera inmediata el programa de riesgo compartido entre la banca local o la banca privada, el Estado y las multilaterales por 300 millones de dólares para el sector turismo. Esto fue aprobado en mayo de este año, pero por otro lado también lo que fue consensuado en la Mesa de Reactivación Económica del sector público, del sector privado, que era un fondo de riesgo compartido por 500 millones de dólares multisectorial. A través de esto, las empresas entonces tienen garantías o avales para poder acceder al crédito. Con una inyección de liquidez en las empresas van a poder ir retomando poco a poco sus operaciones y eso va a generar digamos, liquidez y aumento en el intercambio comercial entre las empresas y en el sector interno de la economía, y con eso va arrastrando lo que es la generación de empleo. Del lado del sector público, nosotros hemos indicado la importancia de reactivar cuanto antes, por un lado, todos los proyectos de construcción que ya se encontraban en su etapa de adjudicación o que ya se encontraban en ejecución, y por otro lado, un gran programa de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura pública en escuelas, en hospitales, sistemas de alcantarillado y acueducto y sistema vial. Pero adicional a eso, muy importante también que el Estado se ponga al día con sus cuentas con los proveedores. En una encuesta que nosotros hicimos como Cámara de Comercio, el 40% de los miembros indicaron que le venden al Estado, pero casi el 80% de esos que le venden al Estado indican que tienen cuentas atrasadas a 100, a 120, 150 días. Así que eso es importante también, de que el Estado pague a las empresas contratantes y que le inyecte liquidez a la economía panameña. Ingeniero Icaza, eh, Panamá vive y el mundo lo que se llaman tiempos convulsos, ¿sí? Hay muestras, hay evidencia de la crispación social por una parte y de mucha incertidumbre. En estos casos, en estas circunstancias que nadie quiere, es cuando los líderes de los gremios, lo que lideramos, porque yo lidero, tengo la responsabilidad en el tema de la información del periodismo, usted lo tiene en cuanto a la empresa privada. A mí me preocupa mucho la opacidad, ¿sí? De algunos líderes que hasta ahora son casi que estatuas silenciosas, que no opinan acerca de la crisis que tenemos en este país nosotros. Yo quisiera escuchar, y lo he dicho anteriormente con las consideraciones propias, un Colegio Nacional de Abogados opinando, pero opinando de frente con relación a la crisis que tenemos nosotros en la justicia. Y lo digo de frente, yo no soy hombre de hablar a las espaldas o en silencio, tengo el privilegio de poderlo decir a cuatro voces, no únicamente a Panamá, sino al mundo, lo hago. Pongo nada más ese ejemplo. Quisiera ver al Colegio de Abogados más beligerante, como le corresponde, como ocurrió en años anteriores. Pero parece que vuelven los fantasmas del pasado vuelvo a decir, la opacidad en estos casos. Traigo esta colación particularmente con los de abogados porque están las reformas electorales en marcha, ¿no? Y todo parece indicar que las responsabilidades que tienen que asumir no únicamente los diputados, sino el Tribunal Electoral y la ciudadanía, pero sobre todo los señores diputados, no están dando resultados que puedan ser esperanzadores, ¿no? De que aquí se logre construir unas reformas electorales que consulten las necesidades que tiene el país de sanear un poco ese oscuro mundo. ¿Cuál es su opinión, presidente de la Cámara de Comercio? Mira, definitivamente que ser un líder gremial, un líder de la sociedad civil organizada, un líder de un partido político o líder de cualquier empresa y gobierno, viene con grandes responsabilidades. Y uno cuando asume estos roles tiene que entender las responsabilidades y tiene que poner siempre por delante los mejores intereses del país y dejar a un lado los intereses particulares, incluso por momentos cuando chocan con los intereses comunes del país, incluso los intereses gremiales. Y nosotros, como Cámara de Comercio, siempre estaremos muy activos en poder reaccionar cuando el rumbo del país o algunas actuaciones no van en función a los mejores intereses del país. Y yo le hago un llamado a todos los dirigentes gremiales, sindicales y de distintas organizaciones que también lo hagan lo propio cuando sí se sienten de que no estamos en la dirección correcta.
Con respecto al tema de las reformas electorales, hay que recordar de dónde viene esto, porque esto no es algo de las últimas semanas. Se creó una comisión, como así lo indica la ley, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que tuvo durante más de un año con la participación activa del Tribunal Electoral, los partidos políticos, los candidatos a libre postulación y el Foro Pro Reformas Electorales, que contiene dentro del foro a empresarios, a trabajadores, tiene a instituciones no gubernamentales y a la academia, trabajando en ese paquete de proyecto de ley 540. Permítame, señor Icaza, quiero agregar para hacer justicia, trabajando pro bono, ¿ah? Eso es Eso es correcto. importante. Eso es correcto, un trabajo invaluable por mucho, con múltiples sesiones. Llega el proyecto de ley y básicamente le hicieron 75 reformas, separó el Tribunal Electoral de la mesa. Eso generó una condición de preocupación y de, digamos, de suspicacia de lo que estaba pasando en la Asamblea. Ahora, en las últimas 2 semanas nos han hecho pensar de que, bueno, ya ahora está todo bien, que ya negociaron en la mesa técnica, que los 2 bloques se pasaron sin cambio, y que bueno, ahora estamos en el segundo debate, pero los ánimos están obviamente un poco caldeados en la ciudadanía y eso no lo podemos perder de vista. ¿Qué pedimos nosotros como Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá? Que se mejore el proceso electoral y que no haya retrocesos en función a la transparencia, a la equidad, a la rendición de cuentas y la justicia para fortalecer nuestro sistema democrático. Y uno de los principales componentes que queda ahí es precisamente la forma como se asignan las curules en los circuitos plurinominales, porque ya han habido algunos juristas que han indicado que el proceso actual tiene vicios de inconstitucionalidad y eso tiene que resolverse y se tiene que resolver manteniendo la proporcionalidad y la voluntad del electorado para que ese voto cuente como un voto y se seleccione entonces las curules en función proporcional de los votos que ingresaron en cada uno de estos circuitos. Camila. Algo que se mencionó en las internacionales, regresando al tema económico, era una noticia de que decían que las personas se iban a tener que acostumbrar a tener productos más caros por la crisis que se está dando en el comercio a nivel mundial. Esto, si nos puede explicar un poco a nuestra audiencia la situación que se está dando en ese sentido y qué medidas está tomando Panamá para intentar mitigar un poco los efectos a nivel local. Sí, Ya mira, que Panamá importa todo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, el índice de inflación en Estados Unidos, quien tiene siempre data bastante, digamos, actualizada y bastante precisa, se ubicó en el 5.3% en agosto respecto al año anterior. ¿Y por qué utilizo este dato para iniciar respondiendo a tu pregunta? Porque nosotros somos una economía dolarizada y la inflación de Estados Unidos, sumado obviamente a la política monetaria de Estados Unidos, que durante pandemia y para reactivar su economía fue de expansionista, afecta la inflación en Panamá. Eso se suma también al aumento del costo de los fletes del transporte entre el comercio de Asia y el hemisferio occidental, que pasó aproximadamente de junio del año pasado de $2.500 el contenedor a julio del 2021 a $7.000 el contenedor, pero también se suma obviamente a lo que fue los tiempos de llegada a tiempo de los buques en puerto de Oriente y Occidente, que en enero del año 2019 esos tiempos estaban aproximadamente en justo arriba del 70% y hoy están en 39%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos teniendo, por un lado, una inflación, por otro lado, estamos teniendo un aumento de lo que es el flete del transporte marítimo, pero también estamos teniendo demoras en la llegada del transporte. Y como bien le dieron ustedes lectura a la noticia que el presidente Biden solicitó a los puertos trabajar 24/7 para poder reducir, obviamente, esos tiempos y poder aumentar la confiabilidad, porque tiempo es dinero, siempre lo decimos. Entonces, nosotros estamos viendo en el mercado local factores externos que impactan, obviamente, los costos locales. Eso sumado también al incremento de algunos commodities. Por un lado, tenemos el aumento del barril de petróleo, que se ha aumentado aproximadamente $60, llegando casi a $80, pero también el aumento de las distintas materias primas que utilizamos para poder fabricar los productos que se ofrecen en el mercado local. Entonces,
son indicadores que nosotros como Cámara de Comercio le prestamos mucha atención y todos estos factores externos están impactando en el comercio interno de nuestro país. Ingeniero José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y conocer de primera mano no únicamente el palpitar de la Cámara de Comercio, sino también la importancia de opinar en cuanto al acontecer nacional. Lo felicito por eso, ingeniero Icaza, y reitero, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día. Bien, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, como nuestro compromiso es con las personas como ustedes que son exigentes, inteligentes, formadas, educadas, no podemos dejar de lado una posición que ha llamado mucho la atención y me refiero a la del magistrado Junca. Este magistrado dijo ayer que frente a la discusión de las reformas electorales, la ciudadanía tiene que intervenir e involucrarse. Y añade, esta es una perla declaratoria o declarativa, él dice, no ha habido avances en la discusión de las reformas electorales. Ese diagnóstico de este magistrado Junca no puede un programa de esta categoría, de este nivel, pasar inadvertida. Don Milton, usted que es el político de la mesa, ¿qué le parece esa posición externada por el magistrado Junca? ¿Cómo la interpreta? Político retirado, ya pasé a mejor vida en el campo de los no activos. No, el proceso de reformas electorales, ya lo hemos hablado antes, es una tradición que incluso ha sido inspiración para otros países desde hace un par de décadas, de que pasado un año de las elecciones, para que haya frescura en el recuerdo, pero se hayan enfriado las pasiones, se empieza un proceso de análisis de la legislación electoral, a ver cómo se mejora con base a la experiencia del ciclo electoral anterior. Y eso ha sido así. No siempre todas las iniciativas aprobadas por ese proceso son perfectas o convenientes. Algunas probablemente son inconvenientes o no corresponden con el mejor funcionamiento del sistema, y a la Asamblea le toca evaluarlas y decidir cuáles adopta y cuáles no. Porque el proceso de reforma, aunque está consagrado en la ley electoral y está consagrada la participación no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, no puede menoscabar la facultad legislativa, que es una facultad constitucional que tiene la Asamblea para aprobar, rechazar, modificar cualquier iniciativa. Habiendo dicho eso, el desguace y desmonte que hizo la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional con el proyecto fue de tal magnitud que lo dejó totalmente desfigurado. Entonces se da una intervención incluso del presidente de la República, porque este irrespeto al trabajo de esta Comisión de Reformas Electorales produjo una enorme indignación. Ahora se crea una figura que no existía, de una mesa de acuerdo, de conciliación, que no corresponde con el proceso previsto en la ley electoral, en el Código Electoral, ni con otros procesos dentro de la Asamblea Nacional. Y sale algo que podemos pensar si es bueno o es malo, porque hubo cambios y eliminaciones en algunas cosas cuestionadas. Pero entonces el magistrado Junca hace una manifestación pública ayer que lo que hay que leer es: yo no estoy de acuerdo, no se tomó en cuenta el trabajo de un año de la comisión que he presidido como magistrado del Tribunal Electoral, y se está distanciando de lo que han señalado los otros dos magistrados que hablaban favorablemente del consenso producido. Milton, pero él pretende poner distancia estratégica, o él pretende con esta postura pública decir, nosotros somos un cuerpo colegiado, sí, pero tenemos criterios como para expresarnos que no estamos de acuerdo con el resto. ¿De eso se trata? Mira, no lo sé,
más bien él le tocaría explicarlo. Interpretativamente hablando, ¿no? Hay que recordar que cada magistrado tiene un origen distinto y en tiempos distintos, que a ellos se les va reemplazando cada 3, 4 años y que su periodo dura 10 y que son designados sin requerimiento de ratificación ulterior por cada uno de los 3 órganos y que el magistrado Juncal fue el producto de una Asamblea Nacional que estaba mayoritariamente controlada por partidos que hoy en día son minoritarios, que el magistrado Valdés fue designado por un órgano ejecutivo distinto al actual, en signo político, y que el magistrado Araúz fue designado por la Corte Suprema de Justicia, integrada por unos magistrados que en su mayoría ya no están. Así que el que cada uno de ellos en ciertos temas manifieste independencia es previsible y es hasta recomendable. No se puede pretender que el Tribunal Electoral sea una entidad aplanada y en donde todo lo que hagan los magistrados va a ser por unanimidad. De hecho, cabe en los fallos que ellos tienen que emitir el salvamento de votos. Así que el magistrado Juncal no esté de acuerdo con lo acordado por los otros 2 magistrados es totalmente natural o normal. No tiene por qué verse con sospecha, es su derecho. Y el origen de cada uno y sus visiones y también el tiempo que a cada uno le queda en su mandato puede hacer que asuman una u otra posición tomando en cuenta su origen y cuándo le tocaría ser renovados o mandados para su casa, ¿no? Mira, uno de los problemas, a mi juicio, de la clase política es, uno, que no hay ideologías. Se borraron las ideologías. 2, que no forman cuadros. Muy triste la situación realmente. Y hay una promiscuidad política que estamos viendo, donde incluso hay relaciones antinatura entre partidos que fueron distantes y severos enemigos. Ahora, por razones de intereses muy particulares, unen fuerzas o esfuerzos con el propósito de cada uno sacar la mejor tajada posible en cuanto a lo que es la reforma electoral, siempre cuidando su propia parcela, ¿ok? Esa es la tristeza realmente de un país que tiene una subcultura política. Cambio el tema, Milton. Ayer, y Camila, el presidente de la República, ayer sancionó la ley del cannabis, pero el cannabis para uso medicinal controlado y vigilado. Esto es el proyecto 153. Ese paso, Camila, ¿qué opina usted? Vigilado, pero lo que hay que vigilar ahí es cuáles van a ser las 7 empresas que van a tener derecho de trabajarlo. No me acuerdo si es de importarlo o de trabajarlo, son solamente 7. Beneficiarios. Sí levantó muchísima sospecha, porque eso se agregó después, eso no estaba en el proyecto original. Sí generó muchísima sospecha el hecho de que específicamente se hablara de 7 y que se limitara de esa manera el mercado un poco. Por lo que hay que estar muy atentos a quiénes son esas 7 empresas y quiénes son los beneficiarios finales. Bueno, yo quiero llamar la atención porque hay mucha... es que provocan la sospecha por la forma como hacen a veces las cosas y se puede convertir en un despropósito esta gestión precisamente por esa brillante idea de alguna cabecita que no sé quién fue, pero lo que no puede ignorarse es que será un gran negocio, por supuesto. Esta es una opinión dura y pura acerca de un llamado de atención. Ya el país no aguanta más escándalos, ¿eh? Ya la cuota de escándalos creo que... Bueno, eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ajá. En ese sentido, la sociedad panameña parece ser muy resiliente. Mira, ¿sabes qué? Yo llevo años escuchando esa frase que Panamá no aguanta un escándalo más. No, sí parece que lo aguanta, pero hay 2 facetas en el tema esto de las 7 empresas. Por una parte, no corresponde con una economía de libre mercado, no corresponde con normas de libre concurrencia y libre competencia. Ese es un punto. Por otra parte, estamos hablando de lo que llaman sustancias controladas, ¿no? Y que sabemos que Panamá es productor de la planta
de la marihuana, y que aquí cualquiera en el patio de su casa, en un pote, en el balcón o hasta en habitaciones con iluminación artificial, como pasó una vez en Calle Uruguay, la puede producir porque se da naturalmente y no requiere mayor procesamiento para su consumo en la forma habitual. Pero puede ser que sea necesario que la distribución de los aceites derivados de la marihuana y de los distintos compuestos que tendrían el uso medicinal o paliativo requieran el control para que no le estemos creando un negocio legal o legítimo a, por ejemplo, organizaciones de narcotraficantes. Y que, No, no, simplemente digo, cuando sepamos los nombres de las 7 nos daremos cuenta si en efecto se ha recurrido a empresas reputadas, fiscalizadas, que no entrarán en otra cosa y no venderán casado lo legal con lo ilegal, o si aquí se trata de un nuevo oligopolio para favorecer a los amigos del poder. Espero que sea el primer caso. Tenemos que investigar quiénes son los que conforman la junta de directivas de esta sociedad. Tenemos que irnos. No, y también, muy cortito, también que al final sea un producto que al que puedan tener acceso los pacientes, porque al final esto es un tema de un tratamiento médico, porque el hecho de que sean 7 y se pongan de acuerdo con que los precios no bajen de cierto nivel también es o sea, es una posibilidad, no digo que haya pasado, pero hay que estar vigilantes de que sea accesible para las personas que verdaderamente lo necesitan y por quienes se hizo la ley. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.